A fluir, escóndenos detrás de tu cruz de misericordia, Dios. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así un momentito de pie, por favor, le voy a invitar a que busque la palabra del Señor, Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6, versos del 12 al 13. Mateo 6, versos del 12 al 13. Vamos a leer un momentito la palabra del Señor, rapidito. Mateo 6, terminamos hoy con la oración modelo. No sé si escogí bien las palabras. Terminamos de predicar hoy. La oración modelo sigue. ¿Recuerdan el acróstico que les enseñé de casa? Que incluye esta oración, confesión, adoración, súplica y acción de gracia. Confesión, adoración, súplica y acción de gracia. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están acá. Gracias a Dios porque en medio de la lluvia que nos sorprendió, ustedes pudieron llegar. Así que me toca un esfuerzo doble para que el Señor nos bendiga a todos. Mateo capítulo 6, versos del 12 al 13, terminamos con la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a estar utilizando la versión contemporánea. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse mi hermano y mi hermana en esta preciosa tarde. Como habíamos visto, ya terminamos la serie. El próximo domingo es Domingo de Ramos, así que vamos a tener un culto de alabanza y de adoración al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Les espero en la semana. Como decía mi esposa, les anunciábamos el miércoles vamos a estar en el Nido del Águila, después el viernes por acá, el sábado a las 6:45. Semana Santa, toda esta celebración en el año se trata de Cristo, no se trata de nosotros, se trata de celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí o no? Okay. Después le doy permiso, después de resurrección le doy permiso para que se tome unas vacaciones hasta el sábado. No se tomen muchas vacaciones largas, pero ya el domingo los quiero ver aquí otra vez. Así que no gaste mucho, el horno no está para galletitas. Pero vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a terminar. El tema que quiero compartir en esta preciosa tarde: no perdamos el enfoque correcto. No perdamos el enfoque correcto. Hemos estado predicando, tanto la congregación en inglés como nosotros hemos estado predicando este tema sobre el Padre Nuestro. Por la época litúrgica que estamos, obviamente ellos escucharon a otros predicadores, ustedes tuvieron la desdicha de escucharme solo a mí. Así que tienen que superarlo. Si hablan inglés pueden buscar otras versiones. Pero lo que nos lleva a la parte última del Señor Jesús. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: perdona nuestras deudas, perdona nuestras faltas. Hay varias traducciones que utilizan la palabra pecado, hay algunas traducciones que utilizan la palabra pecado, pero la traducción de deuda es una traducción bastante apropiada, porque nosotros somos deudores no más a la carne, sino deudores a Jesucristo. Hay dos fechas históricas que la iglesia, y yo no sé por qué hay personas que se encaprichan en los detalles que no son tan importantes, en los orígenes, pero hay dos fechas. Yo no estoy claro como muchos de ustedes. Esta es la fecha en que la iglesia celebra Semana Santa, es la fecha en que celebra Navidad. No me importa tanto el origen como el significado. Hay dos fechas que la iglesia nunca debe dejar de celebrar, y es que Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó. No importa, me da lo mismo que sea en octubre, que sea en diciembre, que sea en abril, que sea. Lo importante es anunciarle al mundo que nosotros creemos en un Dios que vino. Y en un Dios que murió, mandó a su único hijo a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso es lo más importante. Lo demás es secundario. Si nació en abril, si nació, no me interesa esos detalles. Ahora, aquí en la oración, la razón por la que le digo esto es porque muchas veces nosotros somos dados a desenfocarnos de lo que verdaderamente es principal. Muchos creyentes no le prestan atención a la oración modelo del Padre Nuestro porque piensan que es religiosidad. No estamos hablando de religiosidad. Fíjese la palabra que estamos utilizando: modelo. En la manera en que usted y yo oramos personalmente, Jesús no está diciendo a los discípulos: cada vez que ustedes oren, repitan esta oración. Jesús le está enseñando, le está dando, como le decía la semana pasada, los ingredientes para que la oración sea buena.
para que la oración y los buenos ingredientes, como hemos estado viendo, incluyen confesión, incluyen acción de gracia, incluye súplica, incluye adoración. Buenos ingredientes. Es un tiempo de oración provechoso y un tiempo de oración efectivo. Ahora, mantengamos el enfoque correcto. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros somos deudores, como dice la palabra, no a la carne para que vivamos según la carne, sino a Cristo. Y nosotros debemos perdonar también a aquellos que nos ofenden, porque cada uno de nosotros hemos ofendido también a Dios. Cada uno de nosotros, ya sea en palabra, ya sea en hecho, hemos ofendido a Dios. Cada uno de nosotros, siempre le prestamos, se lo he dicho, se lo he enseñado y no me canso de enseñarlo. Los pecados, usted y yo los podemos clasificar en 3 tipos. Pecados de comisión. Son pecados que usted y yo cometemos. Sabemos conscientemente que estamos haciendo algo malo. Está el pecado de omisión. Fíjese que la Biblia dice que pecado no es solamente hacer el mal, sino saber hacer el bien y no hacerlo. Eso es un pecado de omisión. Usted sabe que puede hacer algo bueno, pero no lo hace. Usted sabe que puede ayudar a alguien, que puede extender una mano, pero le cae mal. Y dice, no, que lo haga otro, a mí me cae gordo. ¿No tiene nadie usted así? Espero que no. Espero que no sea su pastor. Espero que no me conteste el teléfono por eso. Saber hacer el bien y no hacerlo. Pero está el otro pecado, y es el pecado de incredulidad. ¿Por qué la incredulidad es un pecado? ¿Por qué el no creerle a Dios es un pecado? Porque es que Dios no es un muchacho. Dios no es alguien que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Números capítulo 23 hay una historia bien interesante de un profeta que profetizaba y muchas veces lo hacía por dinero. Y la Biblia nos dice que fueron a ofrecerle dinero a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Y los que han leído la historia, no se las voy a contar, vayan a su Biblia, Números capítulo del 21 al 23. Es que la gente nada más que se fijan en la mula que habló, ¿verdad? Seremos tan tercos que nos llama más la atención la mula que habló que lo que Dios le enseñó a Balaam. Pero Balaam da una lección espectacular, da una lección importante. Cuando le dice al rey Balaam, te he dicho que maldigas a este pueblo y cada vez que te paras aquí los bendice. Y Balaam le dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya él dijo que iba a bendecir a este pueblo y yo no puedo ir más allá de lo que Dios dice. Esa es la clase de Dios que usted y yo servimos. No servimos a un Dios humano. No servimos a un Dios que cambia de emociones, que cambia de sentimientos, que cambia según como tenga las neuras ese día. No, Dios es estable, Dios es fiel. Y con ese Dios usted y yo siempre tenemos una deuda pendiente de gratitud. Ahora Jesús dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo se supone que yo perdone? Perdona nuestras ofensas, así como yo perdono, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo se supone que nosotros perdonemos a los que nos ofenden? Váyase a la Biblia, Mateo 18. Es un capítulo muy interesante. Saben que aquí usamos la Biblia. La autoridad no es la palabra del pastor Roldán, es la palabra de Dios. Mateo 18, versos 32 al 35. En Mateo 18 es un capítulo interesante. El apóstol Pedro, le está preguntando a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. No, padrito, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y sigue hablando Jesús acerca del perdón y acerca de las deudas. Y le pone el ejemplo de un rey que llama a un siervo para hacer cuenta. Y le perdona. Era mucho lo que le debía y le perdona. Pero de pronto aquel siervo sale delante de la presencia del rey después de contar con la gracia, después de contar con la misericordia del rey. En vez uno dice, aprendió la lección, déjame hacer conmigo como alguien hizo conmigo. No, busca a otro consiervo y lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debe. Era menos.
era menos que lo que le perdonaron a él. A él le perdonaron más, pero este le debe menos y le dice, lo agarra por el cuello, págame lo que me debe. Y lo echó a la cárcel. Y los otros consiervos se entristecieron. Ahora fíjense en el verso 32 al 34 dice, entonces el rey ordenó a presentarse ante él y le dijo, siervo malo, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Ups. Si no perdonan ¿de qué? Ahora, ¿cuál es el problema con el corazón? El problema es que nosotros a veces, no es que no lo hagamos con el corazón, el problema es que lo hacemos como nos enseñaron a nosotros, pero no como Dios nos enseñó. Lo hacemos como nos lo enseñó mamá, papá, tío, tía. Y nuestros padres, no estoy culpando a nadie, hicieron lo mejor que pudieron, pero no eran Dios. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que... Ahora, ¿cómo nosotros podemos perdonar con un corazón de verdad como Dios manda? Bueno, tenemos que definir la palabra perdón. Perdonar no es olvidar precisamente. Perdonar es no tomar, no sacar otra vez más las cosas a relucir. ¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros? Dios, cada vez que tú oras al Señor, el Espíritu Santo no empieza a recordarte el viejo hombre o la vieja mujer que tú fuiste o el pecador que tú y yo fuimos. Él no hace eso. Él nos mira y nos trata como hijos santos y redimidos y nos trata de acuerdo a esa manera. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La Biblia está llena de ejemplos que hablan por sí solos. Uno de los ejemplos lo vemos en Ananías, cuando Dios le dice a Ananías, ve y ora por Saulo. Ananías estaba preocupado porque Saulo perseguía a la iglesia. Lo que me llama la atención cuando Ananías llega a casa de Saulo, Ananías llega a casa de Saulo y Ananías no le dice, imagínense que Ananías hubiese sido un latino como nosotros, o hubiese sido cualquiera de nosotros, hubiese llegado y decir, Saulo, tú que eres un pecador, tú que eres el que persigue a la iglesia, mira el Dios que yo sirvo que me mandó a orar por ti, y por la unción que yo tengo ahora vas a ser sano. ¿Really? ¿Qué unción que tú tienes? ¿Quién tú te crees que eres? ¿Quién nos hemos creído que somos? No, por las misericordias de Jehová Dios no hemos sido consumidos. Y Ananías fue y le tocó la puerta y le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció me mandó a orar por ti. Y en ese mismo momento Saulo recibió la vista. Hermano, ¿cómo nosotros tratamos a aquellos que nos ofenden? ¿Lo tratamos con la dignidad que merece su pecado o los tratamos de acuerdo a como Dios nos trató a nosotros? Perdona. Cuando tú te encuentres en una situación otra vez, en otro, porque vas a estar, te lo aseguro que vas a estar, que tengas que perdonar a alguien, recuerda antes cómo el Señor te perdonó a ti. Y recuerda no solamente cómo el Señor te perdonó a ti, recuerda cuántas cosas el Señor te ha perdonado a ti. Y sé misericordioso con alguien más. Ahora, dice, no nos dejes caer en tentación. Esto es un tema muy interesante. Pero no es escuela dominical, así que no vamos a ir a lo que vamos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero ¿qué me está diciendo la palabra? ¿Acaso Dios, si la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por nada? ¿Cómo dice aquí? Jesús está diciendo, no nos metas en tentación. Una de las traducciones más correctas es, no nos sometas a una prueba dura, sino líbranos del mal. Ahora,
El problema cuando uno predica tantos años, tiene que ser cuidadoso con el tiempo. Porque si no, puedo estar aquí una hora hablando de un mismo tema. Pero esto nos da una lección tremenda. Fíjense, unos capítulos anteriores, estamos en Mateo 6, y unos capítulos anteriores en Mateo 4, Jesús va al desierto. Lo que nos llama la atención de Mateo 4, verso 1, dice que Jesús, después de estar 40 días en ayuno y oración, el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y eso es algo contrastante. Cómo el Espíritu Santo me va a llevar a un lugar para ser tentado. Ahora, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que Dios siempre está listo para prevenirnos. Tome nota de eso. Dios siempre está listo para prevenirnos. La palabra prevenir quiere decir prepararse para algo con anticipación, prepararse anticipadamente. Otra vez, ábrame los ojos, espabilese que esto está bueno. La palabra prevenir quiere decir prepararse anticipadamente para algo. Jesús estaba en ayuno, Jesús estaba en comunión con su Padre, Jesús tenía una vida espiritual fuerte, y como Jesús estaba preparado, tenía una vida espiritual fortalecida, estaba preparado para enfrentar el desafío de la tentación antes de comenzar el ministerio. El Señor dice, no nos metas en tentación, líbranos de la tentación, líbranos, no nos dejes caer en las pruebas. No nos dejes caer en la tentación. Señor, ayúdame a prevenir, ayúdame a estar alerta. Hay creyentes, y esto es muy importante, porque hay creyentes que son más cuidadosos de las acciones, de los pecados que pueden cometer, que de la tentación que pueden enfrentar. Se lo explico. Usted vino al Señor y Dios le sacó un ejemplo del alcoholismo. Dios le sacó, Dios le libró. Pero para usted, como Dios le sacó de eso, el pecado, lo que usted ve mal es emborracharse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el problema es que usted se cuida más de emborracharse que de tener una chela fría en el refri. O de ir a una fiesta que un compadre o una comadre le invita donde usted sabe que hay bebida. Porque usted sabe que Dios lo libró. Pero usted no se cuida de la tentación de tenerla en su casa o de compartir con gente que la estén usando. ¿Me estoy explicando? Por eso es que hay tanta gente que vuelven a caer. Porque no están alerta, no se previene. Por eso es que usted y yo podemos cometer el mismo pecado, porque no nos prevenimos más de las acciones que de evitar la tentación. Ahora, se lo voy a explicar. Ustedes me están mirando con... váyase a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso de 3 al 15, lo explica mejor. Dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios. No, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado. Ahora, fíjense en esto. Porque nosotros, el diablo me tentó. El diablo me puso esta tentación. No le echemos la culpa al diablo de todo. Es fácil, ¿verdad? Quitarnos la responsabilidad, decir el diablo me hizo. Y hacemos esos dramas cuando el hombre pecó y Dios fue a hablar con el hombre, que era el responsable, que era el líder. Lo primero que hizo fue tirar para la candela a la mujer. La mujer que me diste. Yo estaba bien solo. Y tú me diste una mujer. Imagínense que el hombre hubiese sido, era mexicano, ¿verdad? Esta que me diste. Esta mujer que tú me diste, esta mujer fue la que me llevó a la tentación. ¿Really? No. Tú elegiste comer. Fíjense lo que dice Santiago. Al contrario, verso 14, Santiago 1:14. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y se deja seducir por sus propios malos deseos.
Cada uno es tentado cuando dejamos que nuestra carne, hay otras traducciones que utilizan la concupiscencia, el deseo desordenado de nuestra carne, nuestra carnalidad. Nuestra carne nunca, desde que pecamos, nuestra carne nunca se va a convertir. El deseo de la carne va a ser totalmente lo malo. Cada uno es tentado. Para ti puede ser tentación, para mí no puede ser. Pero nos dejamos llevar, nos dejamos envolver, nos dejamos seducir. Ay, una chelita fría, al fin y al cabo, no me voy a emborrachar. ¿A quién le voy a hacer daño? Pastor, una cervecita nada más. ¿A quién le puedo hacer daño? Una cervecita. ¿Qué tiene de malo? Los médicos dicen que después de comida para la digestión es buena. No, nos volvemos más espirituales. Recuérdate, pastor, que Pablo le dijo a Timoteo que se tomara un traguito de vino por el estómago. Recuérdate, pastor. Bueno, hijo, si tu estómago está como el de Timoteo. ¿Cómo nos gusta justificar? Nuestra carne sabemos que es malo, pero queremos darle la vuelta y después lo queremos justificar. Por eso la iglesia de hoy en día es tan secular, es tan mundana. Y estoy hablando de manera general. Y se aceptan tantos pecados y tantas cosas y se abrazan tantas ideologías diabólicas en contra de la palabra de Dios, porque todo el mundo quiere buscarle la vuelta a lo que Dios dice malo. Le queremos decir bueno. Y es importante dejarnos guiar por Dios para no caer. ¿Por qué tú piensas que Dios permitió que rompieras esa amistad? Aquí a nadie de los que están aquí, si no, cuando usted tenga mi edad va a tener la suficiente experiencia. Y no sea que yo no soy el más viejo aquí. Pero si usted tiene suficiente experiencia, usted se va a dar cuenta que hay amistades que Dios se las ha llevado de su vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y se las ha llevado de una manera tan fea que uno se queda hasta con mal sabor. Uno no quiere ni verlos más, ni en pintura. Nunca le ha pasado eso. No se haga el santo. Y después que pasan los años uno dice, Señor, gracias porque no prosperaste esta relación. Porque de algo me libraste. Pero las personas están más enfocadas, a veces nos enfocamos más en lo que se ve, y no evitamos las tentaciones. Y cuando Jesús hace parte de la oración, por favor, prevénnos de caer en tentación. La traducción del lenguaje actual dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos de todo poder del diablo. Hay tentaciones que son pruebas y nosotros debemos darle importancia y no hacernos los fuertes ni los duros. Es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Ustedes se imaginan si José hubiese sido un muchacho coqueto, presumido. ¿Ustedes se imaginan? No estuviéramos predicando de José. Porque hubiese caído. Pero José corrió. Hermano, hay cosas, hay situaciones, hay amistades, hay relaciones, hay películas, hay libros, hay cosas de las que usted y yo tenemos que correr. Correr de ellos. No correr hacia ellos. Pero ahí estamos. Ay, pero no tiene nada de malo, yo no voy a tomar. Ay, pero no tiene nada de malo. Es que la comadre que la que me invitó, pastor, y después van a decir que uno como cristiano no se quiere unir con nadie, y después van a decir, y siempre estamos buscando la manera de adornar lo que sabemos que es malo. Jesús dice, cuando oren, pídanle a Dios
Pídanle a Dios que les ayude a huir, a guardarse de la tentación. Dios, guárdame de la tentación. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Hay una diferencia en las tentaciones que vienen solas y una diferencia tremenda en las que nosotros nos buscamos. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 10, si no me falla mi memoria, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos soportar. Y juntamente con la tentación, Él va a proveernos también la ¿qué? La salida. Pero fíjese que todo en este contexto, Dios está en control. Y no se trata de que Dios esté en control. Se trata de que nosotros le demos el control de nuestra vida a Dios. Y cuando nosotros le damos el control de nuestra vida a Dios, Dios nos va a permitir ir a algunos lugares, nos va a permitir hacer algunas cosas porque Él va a estar en ese ambiente con nosotros, porque Él nos va a guardar. Una cosa es que nosotros hagamos las cosas o que vayamos a los lugares guiados por un plan de Dios, y otra cosa es que nosotros nos metamos en esos lugares sin contar con la aprobación de Dios. Alguien tuvo la brillante idea de evangelizar en un prostíbulo. Dios no le mandó, pero él creyó que podía meterse en la boca del lobo y no pecar. Ya saben cómo terminó la historia. No, hay que predicarle también. Y yo voy allí y el Señor me va a guardar. Really? Really? A no ser que te hagas un ojo, compadre. Pero nos metemos en cosas en las que Dios no nos meta. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Hermano, no sea inmaduro. Dele gracias a Dios cuando hay puertas que Dios se las cierra en su cara. Dele gracias a Dios cuando hay personas que se van de su vida. Dele gracias a Dios cuando algo se pone difícil. Hay creyentes que son tan necios, que Dios le está cerrando una puerta y ellos están tratando de entrar por la ventana. No. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Reconozca su debilidad. Reconozcamos, nosotros somos débiles. Nuestra carne nunca se va a convertir. Por eso necesitamos a Dios que nos ayude. Señor, ayúdame. No me dejes caer en la tentación, por favor. Ayúdame. No en el pecado. Estoy insistiendo en esto porque esto es importante. La gente se cuida más de cometer el pecado que de evitar la tentación. Porque piensan que sin evitar la tentación no están pecando. Y mire lo que dice Santiago: el fruto de estos malos deseos una vez concebido es el pecado. Y el fruto del pecado una vez concebido es la muerte. No diga que usted ha sido tentado de parte de Dios. Somos tentados cuando de nuestra propia naturaleza carnal somos seducidos. El pecado promete seducir y promete agradar, pero lo único que hace es esclavizar. El pecado promete servir y promete agradar, pero lo único que hace es seducir y esclavizar. Repite conmigo: el pecado seduce y esclaviza. El pecado seduce y esclaviza. Ningún creyente cae de pronto. La palabra de Dios en Hebreos nos dice: es necesario, Hebreos 2, a partir del verso 1, es necesario que con más atención prestemos atención a las cosas que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos. Es necesario prestar atención a lo que hemos aprendido, a lo que hemos oído. Preste atención. Cuando usted venga a la iglesia, preste atención, venga listo para tomar nota, para buscar en su Biblia, para marcar. Preste atención a la palabra. Cuando usted vaya a un estudio bíblico, preste atención.
Llegue con una buena disposición, llegue despierto, tómese un café sin azúcar, lo que usted necesite, pero llegue listo para prestar atención, para que no sea que cuando no esté aquí, cuando esté en otro lugar, eso que usted aprendió le sirva para prevenirle. Prestemos atención. No sea que nos realicemos, somos débiles y tenemos que clamar al Señor. Ahora, lo último que Jesús lo dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es toda la gloria por los siglos de los siglos. Hace unos años atrás empezó un movimiento de gloria, de creyentes moviéndose bajo la gloria, de creyentes operando, haciendo milagros bajo la gloria. Y ahora cuando yo leo esta palabra, Jesús dice, ¿de quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? ¿Hasta cuándo la gloria es del Señor? ¿Hasta que nos las comparta a nosotros? ¿Él me va a compartir un poquitico a mí? No. Dios no comparte su gloria con hombre. ¿Usted se imagina lo engreído que seríamos si Dios compartiera su gloria con nosotros? Bueno, de hecho, ya hay algunos que se creen. Cuidado con eso. Pero se creen. El mundo les queda chiquito a Asunción. ¿Really? Jesús dice, tuyo es el reino, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mantengamos siempre lo principal en su buen lugar. La palabra poder traducida aquí es la palabra en griego dunamis. Y esta palabra es muy interesante porque quiere decir dinamita. El poder de Dios es como una dinamita, es algo explosivo. No hay hombre o mujer sobre esta tierra que pueda controlar todo lo poderoso de la mano de Dios. Toda la gloria por los siglos de los siglos le pertenece a Dios. Cuando nosotros oremos, nunca olvidemos agradecer y reverenciar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que trata a Dios con mucha irreverencia. Y hay gente que trata a Dios como si fuera su sirviente. Dios no es nuestro sirviente. Él es nuestro Señor. Él no se arrodilla delante de nosotros. Nosotros nos arrodillamos delante de Él. Él no nos tiene que decir a nosotros qué hacer. Nosotros necesitamos preguntarle a Él, Señor, esta es tu voluntad. Esta es tu gracia, porque suyo es todo el reino, todo el dominio, todo el poder, toda la gloria por los siglos de los siglos. Hay dos oraciones en la Biblia. Una la hace el Señor Jesucristo. Y me gusta mucho reflexionar, porque el Señor Jesucristo en Lucas, creo que es el Evangelio de Lucas que narra la historia, que el Señor Jesucristo 3 veces le pide al Señor que pase de él esa copa. 3 veces. Hay personas tan arrogantes. El otro día escuché a un pseudo, porque no me atrevo ni a decir que es predicador, decir que Cristo fue incrédulo. Que Cristo se volvió incrédulo en ese momento, se volvió solamente humano. ¿Really? ¿En serio? Pero el Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay cosas que usted y yo le vamos a estar pidiendo a Dios y tenemos toda la libertad como hijos de pedirle. Pero al final del día, dígale, Señor, eso es lo que yo quiero, pero tú sabes que es lo mejor para mí. Yo quiero que en mi vida se haga tu voluntad. Y no es tan fácil como parece.
Porque hacer la voluntad de Dios, para hacerla, ¿sabe qué necesitamos? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué a las personas les es tan difícil hoy en día hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué se nos hace tan difícil hacer la voluntad de Dios? Porque aunque no nos guste pensar en eso, somos demasiado autosuficientes. Nos gusta resolver nuestros problemas, nos gusta resolverlo todo. Pensamos que si podemos tener salud, trabajo, comida, ya no necesitamos nada de Dios. Todo lo puedo resolver. No nos gusta depender de Dios. Y cuando nosotros le decimos a Dios que se haga su voluntad, estamos a la merced de su voluntad y somos completamente dependientes de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 nos da otra lección. Llevaba tiempo clamando por un aguijón que tenía en su carne. Llevaba tiempo clamando. Y el Señor le contesta: Pablo, mi gracia es suficiente. Tú y yo no somos tan suficientes como creemos. Pero y Pablo aprendió la lección de tal manera que dijo: por eso me voy a gozar más en mi debilidad, porque cuando soy débil puedo ver el poder y la gloria de Dios. Tú y yo vamos a poder disfrutar de su poder y de su gloria cuando dependemos completamente de Él. Y para depender completamente de Él, tenemos que reconocer que solo hay un Dios que tiene todo el poder y toda la gloria. Mantengamos lo principal como lo principal. Seamos humildes. Aprendamos que Dios nos ha perdonado. Y así como Dios nos ha perdonado, perdonemos a otro. Aprendamos a saber que Dios nos previene de las tentaciones. Dios se prepara con anticipación para que tú y yo pasemos por algo. Ya Dios sabía que Pablo podía soportar ese aguijón, porque Dios le había dado la gracia suficiente para él. Lo que tú estás pasando, no te preocupes, que ya Dios sabe que tú lo puedes soportar más de lo que tú te imaginas, porque tú y yo tenemos la gracia del Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles, no es que la gracia se fue, no, al contrario, es que podemos ver su poder sobrenatural. Porque para ver el poder no se puede vivir sin problemas, no se puede vivir sin dolencia, no se puede vivir sin dificultades. Para ver el poder y la mano poderosa y gloriosa de Dios en nuestras vidas, lo que necesitamos es depender de su gracia. Y ya Dios te ha dado gracia. Reconoce que en Él está todo el poder y toda la gloria. Aleluya, aleluya. Yo quiero que inclines tu rostro en esta tarde y quiero orar contigo. Quiero que oremos al Señor. Y quiero que voy a ser muy honesto. Quiero en esta tarde que tú seas honesto, que tú revises. Quiero que tú revises en esta tarde. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué enojo tienes en tu corazón contra alguien? ¿Qué enojo has estado guardando contra? Y no estoy diciendo que a lo mejor no fuiste víctima. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes encontrar en Dios la gracia para perdonar. Tú puedes encontrar en el Señor. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Usted tampoco sabe lo que a mí me han hecho. Pero lo que usted y yo necesitamos saber y prestarle atención es no a lo que nos han hecho. Tenemos que prestarle atención al poder de Dios que nos capacita, que nos da gracia para perdonar. Usted y yo no tenemos la gracia suficiente para perdonar. Tenemos muchos traumas, tenemos muchas inseguridades, tenemos mucho complejo y se nos hace difícil perdonar. Pero usted puede perdonar en Cristo. Propóngase en su corazón perdonar. Propóngase, no importa. Hay matrimonios que están teniendo situaciones por algo que pasó hace 10 años.
o una semana o una hora y todavía se lo están sacando. Hermanos, hermanas, propónganse perdonar. Hay hijos que no perdonan a sus padres, padres que no perdonan a sus hijos. Hágase el propósito de perdonar. Deje ir. No se esclavice al rencor, al enojo. Dígale a Dios en esta tarde: ayúdame a perdonar. Esto es muy serio. Yo conozco personas que guardan todavía rencor hacia alguien que ya murió. Y todavía siguen víctimas del enojo. Perdone. Déjelo ir. Dígale: Señor, déjelo ir. Ayúdame a dejar ir esto. Perdone. En el nombre de Jesús. Sánese en esta tarde. Dios no le ha traído hasta aquí para escuchar este mensaje en vano. No me lo tiene que decir a mí. Usted conoce. Y Dios conoce su corazón. Por favor, pídale a Dios que guíe sus pasos. Pídale a Dios que le prevenga. Dile: Señor, organiza tú mis pasos. Yo quiero hacer esto, yo tengo este plan, pero Señor, que sea tu voluntad. Dile: Dios, cierra las puertas que tenga que cerrar. Señor, llévate de mi vida a las personas, las malas amistades, las que no me convienen. No porque sean malas o buenas, sino simplemente no te conviene. Deja que el Señor les bendiga y tome control de eso. Pero en esta tarde tengo otra invitación para ti. Y quiero que prestes mucha atención, porque esta invitación es muy seria. Dile: Señor, dame humildad. Dame humildad para saber que cuando estoy pasando por un problema, no es que tú me abandonaste, sino es que yo tengo que crecer. Dame humildad. No es que tú me abandonaste, sino que yo estoy aprendiendo a depender más de ti. A aprender que tu gracia es más que suficiente. Yo sé lo que les estoy diciendo. Muchas veces creemos que podemos resolver todo en nuestra vida sin Dios, y no funciona así. El poder y la gloria está solo en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú ores, si tu salud te lo permite, ve a tus rodillas. Y no solamente inclina tu rostro, sino también inclina tu corazón. Aleluya, aleluya. Si Dios ha hablado a su vida, a su corazón, cualquiera de estas tres, usted ha hecho cualquiera de estas tres peticiones a Dios, póngase de pie ahí donde se encuentre. No le voy a invitar a pasar al altar, pero sí ahí donde se encuentre, póngase de pie y extienda sus manos al cielo en señal de rendición a Dios. Y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Aleluya, aleluya. Oh Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que hemos aprendido a través de esta oración. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser más agradecidos y menos quejumbrosos. Ayúdanos a agradecer más y a quejarnos menos. Ayúdanos a depender más. Quita de nosotros, Señor, toda autosuficiencia. Ayúdanos a perdonar, Señor. Señor, no te vamos a negar. Yo no te niego, Señor, que hay cosas que me han ofendido. Y no solamente me han ofendido, me han herido. Pero en esta tarde yo decido no ser más esclavo de las malas acciones de alguien. Yo decido ser libre y dejar ir esa ofensa. Haga esa oración para usted también, hermano. Decida ser libre. Hay personas que son unos amargados porque no son libres. Todos hemos sido en un momento tratados de la manera incorrecta. Todos hemos sido abusados de palabras y tristemente a veces de acciones. Pero en Cristo usted y yo tenemos libertad. Aleluya.
Sea humilde, póngase en las manos de Dios y dependa de Él. Dile: Dios, ayúdame a evitar las tentaciones, líbrame de las tentaciones. Pídale a Dios discernimiento para saber qué es lo que le puede causar a usted tentación. Lo que a lo mejor es tentación para usted, para mí no. Y lo que para mí es, a lo mejor para usted no. Sea humilde. Dile: Señor, ayúdame a identificar qué es lo que es de tentación. Qué es lo que mi carne. Ayúdame a identificar qué es lo que es malo para mi carne. Todos somos diferentes. Por eso todos, cuando vamos al doctor, nos recetan diferente, porque todos somos diferentes. Pero Dios tiene una receta para cada uno de nosotros, porque Él es todopoderoso. Dios es el médico que lo sana todo. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a depender de tu gracia. Ayúdanos a depender de tu misericordia, Dios. Oh,